Hola a todos y bienvenidos a esta conferencia titulada El audiolibro como recurso TIC en el aula de L. Yo soy Rosana Esquinas y vamos a hablar sobre los objetivos de esta investigación. El objetivo principal es explorar las posibilidades que ofrece el audiolibro dentro del aula de español como lengua extranjera. Además, reflexionaremos sobre la enseñanza de léxicos según diferentes organismos reguladores, como pueden ser el Marco Común Europeo de Referencia y el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Además, ofreceremos pautas para elegir un audiolibro que se adecue a los objetivos de nuestras tareas y nuestro grupo, y también averiguaremos la percepción sobre este recurso entre los docentes de L. El léxico es un componente fundamental a la hora de emprender el aprendizaje en cualquier idioma. De hecho, como podemos ver con esta cita de Wilkins de 1972, sin gramática se puede comunicar muy poco, pero sin vocabulario no se puede comunicar nada. De hecho, investigaciones tan recientes como la de Marta Higueras en 2017 nos indican que el léxico no es el fin en sí mismo, sino que está supeditado a la mejora de la competencia comunicativa del alumno. En definitiva, podemos considerar que sin léxico no podríamos comunicarnos. En cuanto a cómo organiza la competencia léxica y su enseñanza el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, vemos que este no profundiza demasiado en su enseñanza y el docente ha de complementar las pautas con otros recursos que atiendan a las necesidades de su grupo. Este documento define la competencia léxica como el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, que se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales. En definitiva, no concibe la competencia léxica como una competencia independiente, sino supeditada a la competencia lingüística. Sin embargo, unos aspectos más positivos que podríamos recalcar de este documento es que funciona como una suerte de esquema cuyo objetivo es clasificar el contenido que debería aprenderse en una lengua extranjera y también delimita los ámbitos en los que puede interactuar un aprendiente, siendo estos el público, el profesional, el educativo. Esto nos llevaría, como docentes, a poder hacer una selección léxica adecuada. En cuanto al plan curricular del Instituto Cervantes, el más reciente de 2006, y proporciona una definición de contenidos de carácter léxico-semántico desde una perspectiva nociofuncional. Esto conlleva que el léxico se divide en nociones generales y nociones específicas. Entonces organiza el aprendizaje en propósitos sociales, pero no propósitos lingüísticos. ¿Qué entenderíamos por noción general? Pues las nociones generales serían las que un hablante puede necesitar cualquiera que sea el contexto de comunicación, por lo que en gran medida hacen referencia a contextos abstractos, mientras que las nociones específicas son las que tienen que ver con detalles más concretos del aquí y ahora de la comunicación y se relacionan con interacciones, transacciones o temas determinados. Sin embargo, vuelve a resultar insuficiente para profesores, alumnos y lexicógrafos y diseñadores de materiales de enseñanza de español como lengua extranjera. En definitiva, lo que hace un enfoque nociofuncional es presentar el léxico organizado en bloques semiconstruidos o prefabricados. Pues bien, ¿qué relación podría tener el audiolibro con las TICs y el léxico? Si entendemos las TIC como un conjunto de tecnologías que se relacionan con la comunicación, procesamiento y transmisión de información y que además proporcionan nuevos conocimientos para una mejora en el desarrollo profesional, personal y educativo, podríamos decir que el audiolibro puede pertenecer a este conjunto de tecnologías. Pues bien, si entendemos las TIC de esta manera, podríamos decir que el audiolibro sería un complemento para la enseñanza de la competencia léxica en el aula de DL. Además, uno de los beneficios principales de las TIC es que fomentan la motivación tanto para el docente como para el aprendiente. Sin embargo, a pesar de tener numerosas ventajas, también supone que el docente esté en una constante actualización y que no pierda nunca
de vista el objetivo de la tarea. ¿Cuál es la consecución? ¿Por qué motivo usamos el audiolibro? Sin embargo, una de las principales ventajas también es que la nueva actualización del Marco Común Europeo aboga por un enfoque orientado a la acción en la enseñanza de lenguas extranjeras y esto favorece el uso de las TIC, ya que los hablantes son vistos como agentes sociales que usan la lengua para actuar y resolver problemas de su vida, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, deberíamos tener en cuenta que son un complemento, que necesitamos estar siempre actualizados y que favorecen la autonomía en el aprendizaje del alumno. Para delimitar un poco la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica, vamos a centrarnos en 3 aspectos del léxico, como son el vocabulario activo y pasivo, los marcadores del discurso y el español coloquial y argot, y cómo los audiolibros podrían contribuir a la enseñanza y aprendizaje de estos aspectos. Por un lado, entendemos por vocabulario activo aquel del que dispone el hablante y que suele utilizar con más frecuencia, ¿no? Mientras que el pasivo es aquel vocabulario que puede entender pero que no suele usar. Chiriboga decía que el vocabulario activo requiere más tiempo y de más repeticiones para que el estudiante pueda aprenderlo. ¿Por qué podría ser el audiolibro una buena opción para esto? Bueno, pues porque nos da la posibilidad de repetición, podemos volver a escuchar lo que consideremos que tiene más dificultad y además sería un aprendizaje contextualizado. Por otro lado, los marcadores del discurso se relacionan también con tipologías textuales, ¿no? Y en este sentido, los audiolibros, al ser en su mayoría de tipología narrativa, pues podría ser de nuevo un buen recurso para aprender dentro de un contexto y trabajar las diferentes tipologías textuales con una muestra real. Por otro lado, el español coloquial y argot es un aspecto que se suele enseñar en niveles más altos de lengua, como puede ser un nivel B1 o B2, pero es conveniente que los aprendientes estén en contacto con estos aspectos del léxico desde el principio del aprendizaje. Además, uno de los principales recursos para enseñar este aspecto del léxico son hacer listados sobre refranes y frases hechas, lo que crea un mecanismo pues bastante aburrido, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, el audiolibro podría contribuir a actualizar este tipo de materiales para enseñar este aspecto del léxico. Bueno, antes de comentar los beneficios del audiolibro en el aula, es necesario que sepamos que la mayoría de investigaciones disponibles a día de hoy están enfocadas a la enseñanza de inglés como lengua extranjera, pero podemos extrapolar estos beneficios a nuestro contexto de enseñanza. Una de las primeras ventajas es que el audiolibro hace accesible el contenido para aprendientes con discapacidad visual y motora, que de hecho este fue el motivo por el que surge el audiolibro, un libro hablado por aquel entonces, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos que también podemos trabajar la destreza oral y auditiva desde un abanico más extenso, ya que podemos acceder a diferentes tipos de pronunciación, entonación, según lo que queramos trabajar en el aula. También esto permite que el audiolibro, al ser normalmente un texto narrativo, nos permite acercarnos a la literatura de otra manera. Otro aspecto muy positivo del audiolibro en el aula es que favorece el aislamiento y la concentración, ya que si usamos auriculares en el aula, pues nuestros aprendientes se aislarán y se potenciará esa concentración en el aula. Luego, otro aspecto muy interesante es lo que propone García Jiménez, que es que considera la oralidad como un elemento fundamental para aprender una lengua extranjera y propone que los contenidos lingüísticos se presenten primero de forma oral y luego de forma escrita. De hecho, complementa esta declaración con una investigación dirigida a aprendientes de L, quienes demandaban más práctica auditiva para fijar contenidos léxicos.
el audiolibro de nuevo podría servirnos para suplir esa demanda. Uno de los aspectos más interesantes con los que me he encontrado es en la investigación de Chan, que propone el método Reading While Listening. ¿Este método qué significa? Pues significa leer y escuchar el mismo texto a la vez. Esta investigadora hizo una investigación en la que tenía dos grupos de estudiantes. Por un lado, un grupo control y por otro lado, un grupo experimental de 7 alumnos que leían y escuchaban el mismo texto. ¿Qué sucedió? Que al terminar el experimento, este grupo experimental supo leer textos de mayor dificultad y además aumentó su léxico mental. Así que de nuevo el audiolibro contribuye positivamente a la enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica en el aula de L. En cuanto a los recursos disponibles para trabajar con audiolibros, podemos distinguir entre especializados y generales. El principal especializado es la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes, que ofrece un extenso catálogo sobre todo de clásicos literarios. Por otro lado, tendríamos el manual indeleble, que es un manual editado para trabajar en la preparación para el diploma de enseñanza de español como lengua extranjera. Y luego tendríamos Habla con Ñ, que es una editorial que ofrece audiolibros pero en formato CD. Y además distingue entre contenido más infantil o juvenil o ya audiolibros para nivel C1 o C2. Pasándonos a los recursos más generales, tendríamos Storytel y Audible, que ofrecen contenido para aprender idiomas. Por eso podemos encontrar manuales de español y manuales de italiano, etc. Luego tendríamos Audiomol, que es una plataforma de pago, pero una de las ventajas es que te puedes descargar el audio en formato MP3 y ofrece tanto obras clásicas como títulos actuales. Por otro lado, teníamos Alba Learning, que es gratuita, pero una de las principales desventajas es que los audiolibros están grabados con voces sintéticas, lo cual suele ser algo molesto para la escucha de los usuarios. Sin embargo, pues un aspecto positivo es que ofrece ejercicios para trabajar el vocabulario y demás después de la escucha. A la hora de seleccionar un audiolibro para realizar alguna actividad, deberíamos tener en cuenta dos aspectos principales. Por un lado, el tipo de audiolibro y por otro, el objetivo de la tarea y las actividades que podríamos realizar. En cuanto al tipo de audiolibro, debemos pensar en diferentes aspectos, como son la calidad del audio, ya que en muchas ocasiones hay plataformas que ofrecen audiolibros grabados por gente que no es profesional, gente que lo hace de forma voluntaria, e incluso realizado por voces sintéticas. Por otro lado, también podríamos plantearnos el número de voces que queremos que intervengan en el audiolibro, ya que por norma general solo suele intervenir un narrador, pero también se da el caso de que existen audiolibros más corales en los que cada personaje tiene un narrador. También tenemos que preguntarnos si es descargable online y si vamos a hacer un uso total o parcial de ese audio. Por otro lado, el objetivo de la tarea, el tipo de actividades, si queremos combinar el texto y el audio a la vez, actividades de verdadero o falso, de rellenar huecos mientras escuchamos, o como una tarea extraescolar si no tenemos mucho tiempo de utilizarlo en el aula. También podríamos trabajar el español en el mundo, ya que con el audio pues tenemos la posibilidad de escuchar diferentes variedades del español. Y también podríamos relacionar el texto, si se trata de un texto narrativo, con el autor de dicho texto. Con el objetivo de dotar a esta investigación de datos reales y actualizados, quise realizar un estudio de recepción entre docentes profesionales de L. Me formulé 3 hipótesis de partida sobre el audiolibro. La primera de ellas, que el audiolibro era un recurso desconocido pero interesante para ellos. La segunda, que normalmente se iba a relacionar con la competencia auditiva y oral, y que había una falta de propuestas educativas que recomendaran o implementaran el uso del audiolibro como parte de la actividad. Como podemos ver por los colores, solo pude confirmar la hipótesis número 1 y número 3, y la 2 la pude confirmar parcialmente.
Mi cuestionario que lancé por internet pudo llegar a 80 docentes de diferentes partes del mundo. Sin embargo, pues la mayoría de ellos, como podemos ver aquí, el 28,7% reside en España y el 53% tiene más de 7 años de experiencia como docente. Vamos a comentar los resultados más interesantes. En primer lugar, como podemos ver en la figura 1, cuando se les preguntó sobre si alguna vez se habían encontrado con una actividad que recomendara el uso del audiolibro, la inmensa mayoría indicó que no. Por lo tanto, de nuevo podemos reafirmar que existe una escasez. Y sí que tienen interés en que el audiolibro se implemente, ya que en la figura 2 se les preguntó si consideraban que el audiolibro como TIC en el aula DELE debería tenerse en cuenta a la hora de realizar materiales y la inmensa mayoría volvió a indicar que sí que les parecería interesante. De nuevo, esto pone de relieve que existe un gran interés, pero no hay actividades ni pautas para implementar su uso. En cuanto a qué competencias podrían beneficiarse del uso del audiolibro en el aula, la mayoría de participantes, como podemos ver en esta figura, indicaron que la comprensión auditiva sería la que más se podría beneficiar, seguido de la competencia léxica y la competencia sociolingüística, aspectos que no habíamos tenido en cuenta al inicio de esta investigación, por lo cual nuestra hipótesis se podría confirmar parcialmente. Dado que el objetivo de esta investigación era analizar la enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica, se les preguntó a los participantes que indicaran qué aspectos del léxico podrían beneficiarse del uso del audiolibro en el aula. Además, se les dejó un espacio para que indicaran otros aspectos de otras competencias incluso que no habíamos tenido en cuenta. Sin embargo, de los aspectos del léxico que propusimos, como fueron los marcadores del discurso, el español coloquial y el vocabulario activo y pasivo, vemos que el vocabulario activo y pasivo es el que más podría beneficiarse del uso del audiolibro. Tan solo 5 de los 80 participantes aportaron otras opciones que a su juicio podrían trabajarse con los audiolibros en relación con la enseñanza y aprendizaje del léxico. Algunas de esas opciones fueron formalidades lingüísticas, cultura y pragmática, situaciones en la vida real, fraseología y competencia intercultural. En cuanto a cuáles podrían ser los usos preferibles por parte de los docentes, vemos que una de las opciones que más porcentaje obtuvo fue la de me he planteado su uso alguna vez, pero con el texto delante. De nuevo, esto podría reforzar los resultados de la investigación de Chan sobre el método Reading while Listening, es decir, trabajar con el texto delante mientras se escucha el audiolibro es la opción que más probable o uso preferible tendría en el aula DL. Además, otra de las alternativas que más porcentaje obtuvo fue la de trabajar el contexto del autor y el texto, es decir, hablar sobre hipótesis sobre el texto, relacionar el léxico, adivinar el título. Vemos que suelen ser actividades que conciben el audiolibro tan solo como un texto narrativo. Sin embargo, debemos recordar que el audiolibro puede ser cualquier texto que haya sido escrito y que simplemente se encuentre en una versión de audio. Es decir, podemos trabajar con textos periodísticos, publicitarios, de todo tipo. No tiene por qué ser un texto narrativo. Para constatar qué recursos eran los más conocidos, preguntamos que indicaran qué plataformas generales y especializadas en él que ofrecen audiolibros conocían. Como podemos ver, la Biblioteca Electrónica del Instituto Cervantes es una de las opciones que la mayoría de docentes conocían, seguido de la plataforma más general Storytel. Storytel sí que tiene una sección de idiomas en la que podemos encontrar audiolibros pues, en italiano, en español y en alemán. Por otro lado, un recurso editorial que también era muy conocido pues, es el Habla con ñ, español lengua extranjera. Y ya pues tendríamos más marginalmente el manual indeleble B2 y los recursos de Audimol y Alba Learning. Como conclusiones, pues podríamos decir que efectivamente existe actualmente un interés por parte de los docentes de español como lengua extranjera
por el audiolibro como recurso TIC y que además se ha demostrado a través de los diferentes estudios que hemos analizado previamente que los audiolibros contribuyen a incrementar y acelerar la adquisición del léxico, sobre todo si lo combinamos con el método Reading while listening, es decir, leer mientras escuchamos el mismo texto. Y efectivamente, actualmente pues hay una falta de propuestas editoriales especializadas en él que propongan el uso del audiolibro. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por haber venido a esta conferencia virtual. Si tenéis cualquier comentario, sugerencia o queréis más información, porque dado el límite de tiempo no he podido extenderme todo lo que quisiera, podéis contactar conmigo a través de este email y también podemos hablar en el próximo debate.